Bien, vamos ahora a la siguiente de las ponencias de este congreso en el que estamos descubriendo lo modélico que fue la transición española con un reconocimiento mundial, con las circunstancias, como hemos visto ahora, de ETA, que supuso un drama para todo el tema en España, especialmente en el País Vasco y en Navarra. Hemos ido descubriendo cómo hay que vivir en la verdad, como decía Julián Marías, para que la concordia pueda existir. Y hemos tenido esta mañana una cita de la filósofa alemana Hannah Arendt hablando de cómo la mentira puede constituir realmente una incapacidad para poder ser libre, para poder vivir realmente en la armonía necesaria para un Estado de derecho, de paz y de libertad. Bien, ahora vamos a escuchar dentro de un momento al doctor don Ricardo Martín de la Guardia, con el tema La prensa en la transición democrática, nuevos valores para España, una España diferente. Lo va a presentar el doctor Luis Carlos Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Parlamentarios. Vamos a intentar que las presentaciones sean también sencillas para que el tiempo sea el justo para poder realmente escuchar al ponente también cómo merece la situación. Posteriormente, estamos esperando al catedrático Vicente Garrido de Constitucional y después la profesora Cristina y yo clausuraremos este magnífico congreso, especialmente por los doctores catedráticos que están participando y por los jóvenes alumnos que lo han llenado de vida, de alegría y de esperanza, y que espero que en esta ponencia ya se destaque especialmente el último de Filipinas, que está allá atrás, por alguna pregunta concreta, para que no sean siempre los mismos los que preguntan, porque parece que los jóvenes se quedan como en una transición que no acaban de realizar, valga la expresión de este día. Pues nada, le doy la palabra a don Luis Carlos Ramírez para que nos presente a don Ricardo Martín de la Guardia. Muchas gracias, José Luis. Extensivas, por supuesto, a la Fundación Universitaria y en especial a la profesora y amiga Cristina del Prado por invitar a un periodista a recordar el papel esencial de los medios durante una de las etapas políticas, como aquí se ha dicho, más prolíficas y constructivas de la historia de España. 50 años después de la muerte de Franco y 46 desde la segunda Constitución más longeva, continúa siendo siempre una buena oportunidad reivindicar la modélica transición a la democracia impulsada tras 40 años de dictadura, en la que tanto la sociedad como la clase política y también los medios de comunicación jugaron ese papel esencial reconocido internacionalmente. Casi 5 décadas después, no deja de ser paradójico que el denominado de manera despectiva régimen del 78 pretenda ser revisado hoy, cuando no depurado por un populismo creciente junto a las nuevas formaciones nacidas hace tan solo 10 años. Unas desaparecidas de forma prematura y otras en trance de extinción, además de los partidos soberanistas e independentistas minoritarios de influencia desmedida tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Su argumento no es otro que la escasa calidad de la democracia en tiempo presente, en el que los pilares de aquel régimen de la transición siguen intactos, aunque desde luego no exentos de riesgo, como vemos de manera permanente. La consolidación de la libertad de prensa y el derecho a la información, fortalecidos de manera exponencial, hay que insistir, desde el 75, coinciden con uno de sus peores momentos tras el intento de cercenar tal conquista por un gobierno democrático. Todo con la excusa de implantar una ley de medidas para la regeneración democrática con la que combatir la desinformación y los bulos, imputados a una ideología concreta de extrema derecha bajo la denominación de fachosfera, algo difícilmente visto como no sea en las dictaduras y en especial la de Primo de Rivera, a la que me referiré brevemente. 100 años atrás, el primer dictador del convulso siglo XXI ya consiguió implantar la censura en todo el Estado para reprimir y controlar a la prensa, aunque nunca se atrevió a investigar a los profesionales de los medios de comunicación.
y mucho menos establecer listas de buenos y malos, conspiradores y hasta enemigos del régimen. Cuentan las crónicas que, hartos de la mordaza de la famosa Oficina de Información y Censura Riverista, que llegó a prohibir hasta la publicación de espacios en blanco o los puntos suspensivos con los que camuflar las noticias proscritas o que afectaban al dictador, los profesionales de la época aguzaron el ingenio todavía más que durante el franquismo. Si me permiten, antes de introducir, como decía, al profesor Ricardo Martín para evaluar el verdadero rol de la prensa en este periodo, un solo ejemplo quizá pueda ayudar a entender el equilibrismo de medios y periodistas de la época para burlar la censura y, sobre todo, las críticas al poder. El bulo, como se diría hoy, tuvo como protagonista a la caoba, una amiga del mujeriego dictador cuya hermana acabó en manos de la justicia por tráfico de drogas. El juez que pretendía procesarla recibió la correspondiente sugerencia, para hacerle desistir de su deber. Nada nuevo, como ven. La noticia llegó a la redacción del Heraldo de Madrid, que publicó los hechos, aunque cambiando el país y los nombres de sus protagonistas. España se convertía en Bulgaria y Primo de Rivera en el dictador Alexander Zankov. Los lectores, obviamente, captaron el sarcasmo inmediatamente, que fue transmitido boca a boca por todas las calles de Madrid y que no paró de divertirse con tan jugosa historia. Pagano por el ridículo del dictador no fue otro que el político Rodrigo Soriano, quien, tras denunciar la historia públicamente en el Ateneo madrileño, acabó desterrado en Fuerteventura junto al insigne Miguel de Unamuno, como saben o sabéis, el crítico por excelencia de aquella dictadura. Heroicidades como la descrita proliferaron también en los últimos años del franquismo y contribuyeron a afianzar el papel de los medios en los estertores de la dictadura. También en los primeros años de la restauración de la democracia, tan anhelada por la sociedad civil, aunque no sin riesgo de una involución, como ha dicho el profesor Lazcano antes, que suscribo totalmente, no sin el riesgo, repito, de una involución integrista de una parte de la sociedad, el sanguinario terrorismo de ETA e incluso la desestabilización militar, como se ha recordado en estas jornadas, en otras ponencias, y que afortunadamente acabó con el fallido golpe de Estado de 1981. Solo pondré un mínimo ejemplo de alguna de estas desestabilizaciones, porque el profesor Lazcano ya ha sido explícito con el sanguinario, repito, terrorismo de ETA. El propio presidente del gobierno en aquella época, en el 76, creo recordar, Suárez, Adolfo Suárez, fue increpado no pocas veces en cenáculos militares, entornos militares y en especial en una reunión con generales, con más de 1 millar de generales, al que uno de ellos, el general Atarés, lo llamó traidor en público. Se armó un revuelo de narices, inmediatamente lo detuvieron y pasó a banderas y le hicieron un juicio. En fin, anécdotas aparte, durante la mayor parte de la transición los periodistas tuvimos también la oportunidad de iniciar un proceso de profesionalización que condujo hasta mayores niveles de autonomía frente al poder político. A ello contribuyó la denominada Ley Fraga de 1966, que suprimió la censura, aunque sustituyéndola por multas y suspensiones. Desaparecido el dictador, el nuevo sistema democrático dio paso a una clase política necesitada de legitimación que requería la colaboración y complicidad de estos mismos medios. Como señalan los profesores Barrera y Zugasti, también de la mano de una sociedad civil ilusionada y deseosa de un nuevo tiempo, las páginas de los periódicos y los medios audiovisuales introdujeron de manera sistemática nuevos valores a los que los españoles estábamos poco acostumbrados, asociados habitualmente a los regímenes democráticos. Esto es, elecciones, libertades civiles, amnistía, autonomía, consenso, connivencia, concordia y, sobre todo, reconciliación.
Aquellos medios fueron el escenario, donde se presentaron los nuevos actores con sus ideas y estrategias políticas. Los estudios sobre el tratamiento periodístico posterior de aquella década pone de manifiesto un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de 1966, todavía, afortunadamente, no dirigido por Tezanos, titulado Transición y Democracia. Los ciudadanos situaban entonces a la prensa en quinto lugar junto a los colectivos que intervinieron de manera significativa en la restauración de las libertades. En fin, la memoria colectiva de aquel tiempo quedó reflejada por el importante papel de estos medios durante el fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero. De hecho, el relato de aquella asonada se conoce como la noche de los transistores, de los que estuvo pendiente políticamente toda España. En ella también jugó un papel esencial la todavía cadena oficial de televisión española, al retransmitir el asalto y el secuestro de todo un gobierno en pleno, así como de los diputados del Congreso hasta el corte de las emisiones. El resto de actores, como ahora recordará el profesor Martín, fueron sin duda los medios escritos ejercientes durante el franquismo, con no poco riesgo y valor. Entre ellos, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Madrid, al que costó, por cierto, el cierre y la desaparición, Informaciones, ABC, La Vanguardia, El Correo y Pueblo, además de los diarios del régimen como Arriba, El Alcázar y Ya. También nuevos semanarios como El País, Diario 16, Cambio 16, El Mundo o Posible. Sin olvidar, por supuesto, las revistas satíricas, cuya referencia tenéis detrás de nosotros, como La Codorniz y El Hermano Lobo, cuyas portadas fueron más que explícitas mucho antes ya de la muerte de Franco. Estas portadas son de los años 74 y 75. En fin, después de 1982, medios y periodistas aumentaron también su influencia, pero ahora distanciándose del poder político. Pese a ello, me gustaría reflejar que se debe alejar cualquier estereotipo de la prensa como cuarto poder, ni siquiera como un poder que se ciñe a tan solo un pilar esencial de la democracia, como sostenía el presidente Jefferson, en su tarea de relatar, contextualizar y hasta denunciar en todo tiempo los abusos, excesos y hasta las desviaciones del poder en los que la justicia y la propia sociedad se miran para investigar. En fin, no me extenderé más, porque el protagonista es el profesor Ricardo Martín, a quien doy unas breves referencias curriculares. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid y Jean Monnet de la Historia de la Integración Europea. También ha sido director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Vallisoletana, así como profesor invitado en distintas universidades americanas y europeas, además de Salvador Madariaga Fellow en el Instituto Universitario de Florencia. Profundo conocedor de la Europa poscomunista y del mundo contemporáneo, suyos son importantes estudios sobre el mundo en transformación, del enfrentamiento este y oeste de la nueva realidad del norte-sur, así como el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. También es autor de obras sobre los medios, como Prensa y Propaganda en la España franquista y en la Alemania nacionalsocialista, la creación y difusión de mitos políticos en el franquismo y durante la transición. Entre ellos, además, Información y Propaganda en la prensa del régimen, del movimiento, Cuestión de tijeras y la censura de la transición a la democracia. Profesor, tuya la palabra. Buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a Luis Carlos Ramírez por estas palabras y por esta introducción. Además, la crónica parlamentaria fue fundamental precisamente para esos años de los que voy a hablar. Muchísimas gracias a don José Luis Sánchez, que no tenía el gusto de conocerle, por supuesto así a la profesora Cristina del Prado. Es siempre, pero es real, un honor y un auténtico placer estar en la Fundación Universitaria Española, una institución de tan profundo calado. Y muchísimas gracias, veo también a la profesora Teresa Cid, que fue la
primera introductora, en mi caso, para formar parte también de un congreso, de un seminario, que fue, insisto, la primera vez que estuve aquí, y gracias, repito, a todos por su presencia. Es difícil, después de las intervenciones del profesor Neila y del profesor Azcona, suscitar el interés de todos ustedes, pues de esas profundas y rigurosas conferencias, además enormemente, no solo sugerentes, sino sugestivas, como también ha resumido el profesor José Luis Sánchez, y voy a hablar, como han visto, de la prensa en la transición democrática, no de la televisión, no de la radio, medios indudablemente de una gran influencia, pero quizá ahora, con la perspectiva histórica y por la situación actual en la que la prensa escrita, el papel, parece que tiene menos relevancia, pero igual que se ha hablado aquí de recuerdos personales, seguro que todos recordamos, ¿no?, en los años de la transición, los metros, los autobuses llenos de personas de toda edad con los periódicos físicos, ¿verdad? La enorme influencia, como voy a tratar de demostrar en esta intervención de la prensa en aquellos años. En un sistema democrático, como bien sabemos, el acceso a la información veraz, paso necesario, indiscutible para la formación de opiniones, debe constituir una preocupación fundamental de todas las fuerzas políticas cuyo objetivo compartido sea la construcción y el fortalecimiento de una democracia real. Sin duda, con la aprobación del texto constitucional de 1978, la libertad de prensa y su complementaria, la libertad de información, quedaron consagradas como derechos de todos y cada uno de los ciudadanos españoles, ¿no? Como sabemos, ello supuso el final de una dilatada época de control autoritario de todo el sistema informativo. Sin un régimen que amparase la comunicación social libre, otros muchos derechos constitucionales quedarían convertidos en una mera representación formal, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política, según una conocida sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 1981. Lejos quedan, si no en el tiempo, al menos en las mentes de muchos, las diversas formas coactivas desarrolladas en España desde, como se ha puesto de manifiesto, desde antes de la Guerra Civil, pero con mayor incidencia después de la Guerra Civil, para cercenar este derecho fundamental a la información. Las consignas, los secuestros de ediciones, toda una política informativa de Estado se fueron diluyendo conforme las incipientes estructuras democráticas fueron facilitando el tránsito a los medios de comunicación para que su reestructuración interna y la adopción de nuevas estrategias en el terreno cada vez más extenso de la información les permitieran a esos nuevos medios del inicio de la democracia ganar credibilidad y audiencia y con ello mejorar también las relativas febles estructuras empresariales en los medios en aquel momento, en aquel intento de fortalecer y rentabilizar también sus negocios, que era muy importante, lógicamente, para sustentar una información libre. El reto de aquellos años era inexorable. Al margen de la ya citada cuestión económica, la responsabilidad social de los periodistas en la transición, tanto individual como colectivamente considerados, debía garantizar su compromiso con el fomento de una opinión libre, plural, capaz de servir de base y a la vez de estímulo al Estado democrático de derecho que comenzaba a configurarse. Por comentar muy brevemente de dónde se partía la tantas veces mencionada Ley de Prensa del 22 de abril de 1938, fue, en su teórica provisionalidad, en cambio, uno de los ejes definitorios del Estado nacido el 18 de julio de 1936. El corto articulado de esta ley entregaba al denominado nuevo Estado franquista el control sobre los medios de comunicación para que así legitimara sus actuaciones y, en consecuencia, creara una opinión pública adicta. La conversión de las estructuras informativas, las disponibles en aquel momento posterior a la guerra y las futuras, suponía que el sistema resultante solo tenía sentido en cuanto fortalecedor de la propaganda del Estado.
La duradera vigencia de esta ley, redactada, como digo, en plena guerra civil y preservada de todos los cambios que se produjeron en la legislación española durante los años 40 y 50, cambios importantes para acomodar la realidad legislativa a las transformaciones que se iban dando en Europa, en España y en Europa, pues la inexistencia de modificaciones de esta ley de guerra manifestaba el enorme interés de los sucesivos gobiernos franquistas por no abrir la espita del sistema informativo que podía escapárseles de su control. Ni el proceso de activación y modernización de la economía española, ni la evolución de los comportamientos sociales, ni la ampliación de las relaciones diplomáticas con las democracias occidentales hicieron variar a lo largo de aquellas décadas el contenido de una ley en cuya gestación se había mostrado determinante la influencia fascista italiana. Por supuesto, desde finales de los años 50, las críticas al contenido de esta ley estuvieron al orden del día dentro de la restringida permisividad que concedía el régimen. Sin embargo, aun cuando los sectores implicados e incluso los defensores acérrimos del control estatal de los flujos informativos consideraban esta ley anacrónica a finales de los años 50, pero las discusiones para su reforma fueron enormemente prolijas, insisto, por el propio interés del régimen de mantener el control de los medios. La nueva ley de prensa e imprenta, finalmente aprobada en 1966, abriría las puertas a la tan traída y llevada liberalización de los medios, sobre todo, antes se ha dicho, al desterrar por fin el sistema de censuras y las consignas, el sistema de consigna previa. El Gobierno, no obstante, se reservaba los suficientes mecanismos restrictivos para actuar contra los transgresores del famoso artículo 2 de la Ley Fraga, que decía: la libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones reconocidas en el artículo 1 no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son estas el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales, del orden público interno y de la paz exterior, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa, la independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. Como vemos, la interpretación de este artículo pues dejaba en manos de los órganos jurisdiccionales del Estado la posibilidad de actuar con bastante discrecionalidad sobre la prensa. La ley de 18 de marzo de 1966, no obstante, indudablemente reconoció cierta libertad de expresión y, sobre todo, generó expectativas de mejora entre algunos sectores del gremio, aunque, insisto, la práctica de la profesión continuó sometida a multas y a suspensiones. Esta tímida política aperturista solo encontraría continuación en el breve periodo de enero a octubre de 1974, en que Pío Cabanillas ocupó el Ministerio de Información, cuando aquel célebre espíritu del 12 de febrero del gobierno Arias hizo concebir algún atisbo de cambio. La fulminante destitución de Cabanillas por León Herrera acabaría drásticamente con las esperanzas al aumentar el número de penas administrativas a medios tan diferentes como El País, Cambio 16 o la citada La Codorniz. Efectivamente, tal como demuestran las intervenciones gubernamentales, la efervescencia informativa de principios de los años 70 se manifestó sobre todo en la prensa, no así en la radio y menos aún en la televisión, férreamente controladas desde el poder. De hecho, aunque los espectaculares avances en el terreno audiovisual nos hagan olvidar la trascendencia del periodismo escrito, fueron revistas y diarios los que antes y con mayor intensidad introdujeron una forma distinta de abordar cuestiones políticas candentes, un nuevo talante a la hora de tratar la información
y un enfoque original que ayudaron a dinamizar el panorama de la comunicación social y allanaron el camino para la transición. Salvo los medios más recalcitrantes de la prensa del movimiento, la prensa del Estado, este cambio de actitud afectó a toda la oferta periodística entonces existentes. Desde periódicos como ABC o Ya, algunas plumas empezaron a clamar por reformas institucionales que abrieran el régimen a la realidad europea y mundial. Revistas como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Cambio 16 se nutrieron de artículos y reportajes de intelectuales, de periodistas, de empresarios, en definitiva, de todo un elenco de reformistas con posiciones que iban desde los cristianodemócratas hasta los socialistas y que en esos años previos a la muerte del general Franco insistían en propiciar paulatinamente transformaciones que al final fueran transformaciones profundas de la realidad española que se vivía. Así, el Parlamento de papel, como fue conocida la actividad desempeñada por la prensa al cumplir de alguna forma con el cometido que esa institución, el Parlamento, todavía no podía cumplir en la España del momento, ese Parlamento de papel fue fundamental para crear, ¿no? Como antes decía, para establecer y difundir los nuevos valores que van a estar muy presentes en la Constitución y en el devenir de la transición española a la democracia. El consumo cotidiano de una información en esos años cada vez más alejada de la propaganda del régimen contribuyó, por tanto, a ir enriqueciendo y a ir matizando la opinión de los lectores. Algunos de los viejos maestros del periodismo y junto a ellos la nueva savia de jóvenes profesionales recientemente incorporados en esos años 70, pues trabajaron con intensidad y también con enorme ingenio para tratar de salvar, ¿no?, las restricciones que imponía la ley Fraga. A ese cambio generacional de la profesión, yo creo que es muy importante el hecho de que no fue ajeno cómo precisamente en el curso 1971-72 comenzaran las licenciaturas de periodismo en las universidades de Madrid, de Navarra y de Barcelona. La elevada demanda de estos estudios reflejaba tanto el interés social por este tipo de formación como la respuesta final de las autoridades gubernativas al elevar a rango universitario un tipo de estudios que durante décadas habían quedado reducidos a la Escuela Oficial de Periodismo, que todavía se denominaba así, con claros, el nombre lo decía todo, claros resabios fascistas. Emilio Romero y Luz María Ansón, desde este centro, y Alfonso Nieto, desde el Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, fueron los principales impulsores de un cambio de amplia y profunda influencia en la transición, puesto que de estas nuevas aulas universitarias se nutrirían buena parte de las redacciones de aquel tiempo de la transición, ¿no? Quedaba todavía en aquel momento ese pesado lastre, digo momento, años 74, 75, 76, incluso a principios de los 80, ese pesado lastre de la prensa del movimiento, de la prensa del Estado, de la que dependía directamente del gobierno. A la altura de 1975, de la muerte de Franco, la situación real de los medios de comunicación escritos del movimiento revestía ya una gravedad imposible de ocultar. Precisamente, como ahora comentaré, cada vez se leían menos y cada vez los gastos eran más. Eso suponía que cada vez también había una opinión pública más crítica y que demandaba otro tipo de medios. La acumulación de pérdidas en la prensa del movimiento, la escasa o nula incidencia de muchos de los diarios, si consideramos sus cifras de tirada, los abultadísimos gastos de personal que generaban plantillas hipertrofiadas y, por supuesto, el absoluto control político de esta red de publicaciones del movimiento eran rasgos evidentes de su inviabilidad con el inicio de la transición. En febrero, fíjense, de 1975,
Emilio Romero, fue designado delegado nacional de prensa y propaganda del movimiento con una meta clara, ¿no? Reestructurar en profundidad la cadena estatal para tratar de sanear económicamente los medios y mejorar en calidad y difusión. Pero sin duda ya a la altura de febrero de 1975 esto era muy tarde. En los periódicos del movimiento en 1976 perdieron un 37% más que el año anterior, que además había sido el 42% de 1974, un absoluto desastre económico. Sencillamente, insisto, las cifras de esta prensa en aquellos años corroboraban la imposibilidad de salir de la crisis si no era cerrando el negocio. Había diarios de tiradas absolutamente ridículas. La Voz de Castilla, con 1.700 ejemplares diarios en Burgos, de los cuales más del 60% se regalaba a las delegaciones del movimiento en los distintos pueblos. Arriba, el buque nodriza del movimiento no tiraba más que 14.000 ejemplares, ¿no? Claro, además la ampliación del mercado de prensa justo en esos momentos, no olvidemos la salida del País y de Diario 16 en 1976, acabó por hundir absolutamente la nave del periodismo estatal, ¿no? El camino final se emprendió con una decisión del Consejo de Ministros presidido por Adolfo Suárez el 16 de junio de 1979, entre cuyas decisiones figuró la de cerrar el diario nodriza del movimiento, nada más y nada menos que Arriba, fundación icónica de la Falange, además de otros periódicos, Amanecer de Zaragoza, bueno, los diarios de Barcelona, Libertad de Valladolid, que tenía el triste marchamo de ser el segundo periódico menos vendido después del Telegrama de Melilla, en fin, no dejaba a la patria de Onésimo Redondo y de las Jons precisamente en buen lugar. Y, por tanto, a partir de ahí, insisto, se comenzaba el inicio del fin de esa impresionante estructura que llegó a tener más de 50 periódicos diarios, la agencia Piresa, un entramado propio, ¿no?, de un Estado dictatorial. Yo creo que le asiste toda la razón a José Carlos Mayner cuando afirmaba que, le cito literalmente, pocas cosas como la prensa y la información han tenido un protagonismo tan destacado en la transición. Los medios escritos comenzaron a familiarizar a los españoles con el término democracia, primero como un concepto vago y difuso, cargado de connotaciones implícitas, luego con una concreción cada vez mayor, vinculándonos inextricablemente al desarrollo del inicio de la transición en España. Y en este caminar conjunto de la prensa, que se unía, ya digo, ese nuevo espíritu a las propias necesidades, a las propias demandas de esa nueva opinión pública, en ese caminar yo creo que la generación de informadores, de periodistas de la transición, sin duda llevó a cabo uno de los ejercicios de responsabilidad social más importantes en la historia, al menos que más conozco, de la historia contemporánea de España, ¿no? Además, con templanza, con sosiego, ¿eh? Y esto inmediatamente tuvo su reflejo en cómo la audiencia, en cómo los ciudadanos lo leen. Fíjense, solo un ejemplo, ¿no? Entre 1974 y 1976, Cambio 16 pasó de editar 15.000 a más de 300.000 ejemplares semanales. Muestra inequívoca de esa nueva fórmula dinámica y de cómo, ¿no?, de cómo interesaban los cambios políticos, los cambios sociales a revista, no estamos hablando de diario. Es verdaderamente espectacular. Yo lo he comparado en un estudio con el caso alemán y el caso italiano en otros momentos, y no hay parangón, ¿no? Había demanda de conocimiento. Uno de los jalones en la democratización de los medios de liberalización fue muy importante para la prensa de ese momento, la liberalización en el acceso a las fuentes para las agencias informativas, ¿no?, antes controladas por EFE y por Piresa, y fundamentalmente por EFE,
el propio nombre, como saben, F de Falange, de Franco, como decía Jiménez Caballero, ¿no? Para ello, para liberalizar esas fuentes, entre septiembre y octubre de 1976, Luis María Ansón fue nombrado respectivamente presidente y director general de la misma. La responsabilidad que Ansón asumía en aquel momento al unir en su persona los dos cargos máximos de la entidad tenía como objetivo claramente, y así se definió, liberalizar el control sobre las fuentes de información característico del franquismo y poner a la agencia F a disposición del proceso democratizador, ¿no? Así se estipuló. Las metas explícitamente reconocidas, como digo, por el nuevo responsable estarán orientadas a conseguir una reforma profunda en el quehacer empresarial, modernizando también las anquilosadas estructuras redaccionales de la agencia. Junto a los imprescindibles cambios tecnológicos para hacer competitivo el servicio de información nacional, Luis María Ansón también era consciente de la necesidad de difundir el espíritu democrático de esa nueva España monárquica que comenzaba a configurarse, ¿no? A pesar de la importancia que revestían este y otros cambios institucionales, las dificultades para consolidar un periódico pasaron pronto factura a la multitud de títulos aparecidos en los primeros meses de la transición. Como sabemos, parte de los años 70 no fueron precisamente años de economía boyante, hubo un encarecimiento espectacular del precio del papel, del aumento también de la pérdida de publicidad en los medios por la crisis y por eso a veces Antonio Alfárez hablaba de que el periodo comprendido entre 1975 y 1978, de tanta efusión, de tanto movimiento, pero que fue en alguna forma también el cementerio de Gutenberg, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, ebullición, necesidad de información, de libertad. El hecho es que en aquellos 3 años, que es también un fenómeno inusitado, yo no lo he visto en ningún otro proceso de transición a la democracia, en 3 años aparecieron en España 1.112 títulos. Prensa diaria, semanal, revistas, claro, lógico que hubiera inmediatamente también un cementerio Gutenberg, 1.112 entre 1975 y 1978. Efectivamente. Claro, como es evidente, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, fueron flor de un día, pero mostraba ese enorme interés de sectores sociales, de grupos sociales, económicos, juveniles, para tener una voz y para nutrirse también de otras voces. Pero indudablemente, ¿no? En aquel momento, de los nuevos, fueron 2 periódicos los que van a marcar de alguna forma una impronta especial, lo comentaré a ver, que fueron Diario 16 y El País, ¿no? País tan vinculado al principio a don Julián Marías, que también conoce. El primero de ellos, como sabemos, salió en marzo de 1900. Y se fue muy claro. Él dice, cuando vi la trayectoria que estaba tomando, lo que lo fundamos éramos personas de un pensamiento cristiano. Liberal, efectivamente. Además, se fueron con él varios de los fundadores. Pero no vendió las acciones. Bueno, somos liberales, pero también necesitamos... Que la heredaron los hijos. Como decía, el primero de ellos salió en marzo del 76, identificando su accionariado y su línea editorial, en principio con la defensa de los valores democráticos y el apoyo a las medidas reformistas capaces de encauzar la política española por la senda del Estado de Derecho, ¿no? Como decía el 31 de marzo de 1976, su prospecto publicitario, significativamente titulado A la altura de los tiempos, el nuestro es un periódico sin pasado, que no tiene que arrepentirse de nada porque de nada se siente responsable. Indudablemente la frase podría aplicarse al periódico y a algunos de sus promotores, ¿no? Que, como el caso de Marías, gozaban, ¿no? de predicamento y de ese exilio interior dentro de España, ¿no? Su primer director, eso sí, Juan Luis Cebrián, conocía muy bien el entorno informativo del momento. Ya desde su juventud había trabajado tanto en Televisión Española como en Pueblo y en Informaciones.
en donde estuviste con... realmente la salida del diario... Hasta a punto de venir Juan Luis Cebrián. Lo que pasa es que fue muy tarde cuando me encontré con él y que hemos quedado para otra vez. Que ha sacado, además ahora sigue siendo muy prolífico, muy crítico con él, efectivamente. Los artículos de opinión del país, sus documentados informes, el número y la calidad de las corresponsalías en el extranjero, con una amplia información internacional, cautivaron a un público español ávido de noticias frescas sobre la realidad tanto española como extranjera, conocidos por todos, ¿no? La frase de Aranguren, el intelectual colectivo, ¿no? Y ciertamente la capacidad del país por concitar el interés creciente de la nueva intelectualidad y de una parte importante de la sociedad que se sentía reflejada con esos nuevos valores, con ese dinamismo, sin duda tuvo una enorme relevancia en aquel momento. En solo 2 años, desde su aparición, desbancó en ventas a ABC y del primer puesto de venta, el país desbancó al ABC en Madrid, que era algo que ABC llevaba lógicamente a gala, y esto yo creo que en aquel momento era un síntoma evidente de los cambios, ¿no? Efectivamente, en los años de la transición, un gran diario como ABC atravesó un periodo crítico del que probablemente no se recuperó hasta que Luis María Ansón asumió la dirección del periódico a partir de enero de 1983, ¿no? Después de un breve lapso durante el cual estuvo capitaneado por José Luis Cebrián. Una cosa que me parece muy interesante, es que yo recuerdo ser comprador del ABC, primero del Ya, luego del ABC, y cómo el ABC hizo un poco lo que pasó también en el PP, que quiso ir acercándose al tema del país y de la izquierda, y era un cajón desastre. Y estaba Julián Marías, que estaba otro totalmente diferente, y perdió su identidad. Esto me gusta mucho que lo digas, porque es uno de los síntomas de la democracia de ese momento, de las nuevas ideas, de la nueva formulación, y de la nueva opinión. Hasta que no se rearma con lo que eran los valores propios de ABC a partir del 83-84. ABC ya nunca se rearmó. Hasta sus dueños han desaparecido. Lo que se llama adaptación al territorio o al poder. O al poder. Un cajón desastre economicista. Ya para eso fue y sigue siendo una... Perdón, que estaba interesantísimo, pero me parecía un dato... Y sigue siendo una píldora enormemente difícil de digerir por parte del Grupo Correo, ¿no? Como sabemos, que no ha llegado a... gracias, porque esto es dinamismo, y además aquí que ha estado en nada menos que en Informaciones en aquella época, uno de los periódicos desde mi punto de vista, efectivamente, más abiertos y más dinámicos del momento, ¿no? Por tanto, ya digo, ABC, blanco y negro, pasó, fíjense, blanco y negro, ¿no? También una de las publicaciones señeras, ¿no? Que había marcado en buena medida durante muchos, incluso décadas, el estilo, ¿no? En el quehacer de una parte importante del periodismo español. También ya, antes se ha dicho, fue uno de los grandes perdedores de la transición, probablemente... Se ha puesto de manifiesto, que no lo ha estudiado, por sus constantes errores empresariales. Aunque sea otro corte, pero es muy interesante. Fíjate, la Iglesia que optó por la democracia, con al frente y tal, sin embargo, con el periodismo él ya no supo ahí, lo perdió, y perdió millones y millones de los edificios y de toda una cosa que no sabes, porque tenía implantado por toda la nación. Los monaguillos le llevábamos al párroco el diario. O sea, que tenía una distribución tremenda, ¿no? Y entonces, la Iglesia, que con el cardenal Tarancón al frente fue un sí a la democracia tremendo, y los párrocos jóvenes en todo el país que ayudamos tanto a que la democracia fuera una cosa bien. Sin embargo, en el periódico, no sé si en la COPE y tal tenéis datos, ¿no? Porque la COPE ha sabido adaptarse mucho a... Pero la editorial católica prácticamente desaparece. Diario, es que la editorial católica, después de Prensa del Movimiento, era la segunda, que tenía prácticamente 20, en diarios unos 18 o 20 distribuidos por toda España, es decir, que podía haber capitalizado absolutamente. Algo no se hizo bien ahí. No, yo creo, y es verdad que los errores empresariales, que se ha puesto de manifiesto en estudios sobre esa empresa informativa... De la época, profesor, que es que te salen espontáneamente, no sé si hablarás, porque es un repaso maravilloso para la gente, para los ciudadanos y los jóvenes que no vivieron aquella época, que el diario de allá, como dice José Luis,
se desnortó de alguna forma, pero tenía un faro importante y es los artículos críticos, por ejemplo, del grupo Tácito, que eran verdaderos picotazos de abeja democrática contra el régimen y que escribían un colectivo de intelectuales, de Aranguren, una decena, se unían para hacer semanalmente o quincenalmente unos artículos que eran maravillosos, bajo el nombre de Tácito. Y eso, no sé si molestaba a parte del establishment del periódico, pero bueno. Eran fundamentalmente los 7 cristiano-demócratas. O la influencia quizás de algunos todavía sobre la Iglesia, que no permitía eso pasar. Cuando hay un medio de comunicación de la Iglesia potente, ya tienes ahí división, buscan unos obispos y otros para ver cómo llegan. Entonces yo creo que está muy bien trazado esto, ¿eh? Los casos ya bueno, ya era también, pero efectivamente también es algo, el tirar mucho de noticia de agencia, falta de garra periodística ya en los otros momentos, y que claro que Diario 16 y El País va a ser absoluta, me va a negar, por decirlo así, vamos, todo el resto de la prensa. Pero también muy relevante para la transición fue en aquellos momentos el nacimiento de una prensa exclusivamente económica, que precisamente para los cambios que también demandaba la sociedad, el caso de 5 días en 1978, es decir, la aparición que mostraba también efectivamente como el cambio, ¿no?, de esos años 70-80, la aspiración desde un primer momento de la democracia de España a formar parte de las comunidades europeas, también demandaba una información económica propia, ¿no? Durante, por tanto, la segunda mitad de la década de los 70 y en esa singular tesitura de la transición, se produjo, como he comentado, no solo un rejuvenecimiento de la profesión periodística, sino también una vinculación, en algunos casos muy estrecha, a la política, a los políticos del momento que encarnaban precisamente esa transición, ¿no? Todos los testimonios del momento, desde, simplemente por citar a Luis María Ansón o a Juan Luis Cebrián, comentan esa cercanía a los periodistas, esas relaciones personales que en aquel momento fueron muy importantes, que quizá luego, para el caso de otros medios, para el caso de la evolución de los medios de comunicación, perdería, ¿no? Haría que la credibilidad ya en los años 80 de algunos de estos medios perdiera fuelle frente a lo que había sido en la transición, ya digo, por ese luego cada vez más progresivo vínculo entre algunos periodistas y los partidos políticos, ¿no? Sin embargo, insisto, estas repercusiones no invalidan, ni mucho menos la tarea cívica desarrollada por los periodistas, en este caso por los periodistas escritos en los años previos al acuerdo constitucional y en los inmediatos, ¿no? El proceso constituyente español, decía nada más y nada menos que Pablo Lucas Verdú, no ha nacido en la clase política ni en las instancias del gobierno. Ha sido la sociedad, ayer se hablaba de la importancia de la sociedad, del pueblo español, la opinión pública, a través, decía Pablo Lucas Verdú, de cauces como la prensa, la que ha impulsado esa necesidad constituyente, ¿no? Ciertamente tenía mucho de real ese encumbramiento del pueblo español a la categoría de sujeto del proceso constituyente, cuyas aspiraciones habían sido, por un lado, canalizadas, pero también estimuladas por los medios de comunicación, ¿no? De hecho, la moderación de las tendencias y de los comportamientos sociales reflejados en la prensa se correspondía con los trabajos sociológicos del momento. Por ejemplo, los famosos, el informe FOESA de 1978 mostraba el apoyo de prácticamente ya en aquel momento el 70% de los españoles a la democracia como mejor forma de solucionar los problemas políticos, a la vez que ese mismo porcentaje, también curiosamente, claro, enjuiciaba positivamente el franquismo, con lo cual, lo que se decía ayer de la ley a la ley, también la transformación había sido pausada, ¿no? Y por tanto, insisto, en ella la influencia de los medios y no la creación, pero el fortalecimiento de nuevos valores, incluso de términos como consenso, como democracia, están en los medios de comunicación. Como sabemos, la búsqueda del consenso era la práctica política más apreciada
y deseada por la mayor parte de los españoles para avanzar en aquellos momentos por una auténtica senda democrática. Quienes no aceptaron esta búsqueda de acuerdo como mecanismo fundamental del juego político quedaron inmediatamente marginados, o a la derecha o a la izquierda del arco político, y por tanto con escasa capacidad de decisión, ¿no? Así quedó también manifestado precisamente en algunos medios de comunicación, no solamente arriba, pero pensar la absoluta decadencia del Alcázar, ¿no? Del órgano de la hermandad diario, de la hermandad de la Confederación de Hermandades Descombatientes, que no encuentra, ¿no?, más que un porcentaje mínimo hasta que desaparece, ¿no? En ese sentido de cómo se marginaron en aquellos momentos los extremos del arco político y sus representantes en la prensa. Por tanto, desde mi punto de vista, la prensa contribuyó como ninguna otra institución social, entiéndaseme, a la normalización del comportamiento democrático en aquellos años. Fue una verdadera caja de resonancia, si me lo permiten, de ese ferviente deseo popular de cambio democratizador, pero de cambio lento, de cambio pausado, ¿verdad? El respaldo casi unánime, aunque con matices, pero casi unánime, de los principales diarios españoles al gobierno de Adolfo Suárez suponía el apoyo a quienes decapitalizarían el proceso democratizador. Y, por tanto, más allá de valorizaciones estrictamente ideológicas o políticas sobre los actores del cambio, los medios escritos contribuyeron a allanar ese camino de la transición, manifestando a la opinión pública su apuesta, como decía, por una vía consensuada y por una vía pacífica. Y los cronistas parlamentarios tuvieron mucha importancia en ello, porque eran los que estuvieron, sabemos, en relación directa no solo con los padres de la Constitución, sino a partir de las primeras elecciones democráticas con el Parlamento electo. El tono de moderación que introdujo el consenso oscureció o directamente evitó el tratamiento informativo de algunos asuntos controvertidos que probablemente en aquel momento, efectivamente, no eran los que se debían de tocar o tocar con más insistencia por los medios. Eso debía quedar para los historiadores, algo que ahora yo creo que se ha prostituido, se ha degenerado. Nos hemos cansado de oír en tiempos, hace relativamente, que no se había escrito sobre el franquismo, sobre los inicios de la transición, que era algo oscuro. La historiografía desde el año 78, 79 aborda esos temas. Por tanto, hay pública que conoce. Y otra cuestión es que la prensa no tratara, es decir, preocupada más por otras cuestiones, por el propio proceso democratizador, pues no abordara la guerra civil. Pero el hecho de que en la transición la prensa no abordara con tanta insistencia, la prensa no sirve para, como desgraciadamente ahora en algunos sectores se pone de manifiesto, no sirve para refutar la transición como si no se hubiera hecho nada o como si solo lo hubieran hecho unos franquistas irredentos que se acomodan, ¿no? Además es falso. Entre 1976 y 1978, ABC y El País, por poner dos ejemplos diferenciados, ofrecieron a sus lectores noticias u opiniones, en tono, eso sí, muy ponderado, sobre los aspectos más conflictivos de la guerra civil o del primer franquismo. Es decir, no se ocultó ni mucho menos a los españoles. Lo que pasa es que desde mi punto de vista los españoles, la opinión pública española, sabiamente supo moderarse y matizarse y saber bien de las dificultades que tenía ese proceso de transición para dar una respuesta moderada, salvo, como ha puesto de manifiesto el maestro Azcona, en territorios históricos tan señalados como el País Vasco o Navarra, ¿no? Pero no solo la guerra, insisto, para negar lo que algunos medios de comunicación actuales y determinados políticos dicen, es que no solo la guerra civil. Yo, tras un análisis que hice de unos 200 editoriales y artículos de opinión publicados por ABC y El País entre las elecciones de 15 de junio de 1977 y el referéndum constitucional de 6 de diciembre de 1978, se trata de todos los temas, incluso de temas ya
sobre los muertos, sobre la memoria histórica, entendida en aquel momento, por supuesto, pero lo que triunfaba en esos editoriales era un modelo de comedimiento, es decir, muy apropiado desde el punto de vista de las exigencias y a las necesidades del momento. La forma en cómo se aborda la monarquía, la reconciliación, el consenso, la figura de Franco, la figura del rey Juan Carlos. Es decir, sin negar luces y sombras, pero también con una vitola de responsabilidad, ¿no? De esa responsabilidad social del periodista que es consciente de lo que todos los españoles se jugaban en aquel momento. Voy concluyendo para, por supuesto, no superar el tiempo. El consenso, fundamento de la reconciliación nacional, atravesaba, como sabemos, el discurso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales de los años de la transición, potenció su convivencia y entendimiento. Y yo creo que la prensa, insisto, manifestó a la perfección este talante de encuentro y diálogo entre discrepantes que culminaría con la Constitución del 78. Una Constitución, en palabras de José Pedro Pérez Llorca, de consenso, que es tanto como decir una Constitución de tolerancia, de transparencia, de concordia, de paz. Todos esos términos aparecen constantemente reflejados en la prensa del momento, en esos editoriales, en esos artículos de opinión, insisto, en los medios más variados, pero dentro de ese arco democratizador de la transición, ¿no? Lógicamente, para alcanzar un consenso eficaz, aceptado por todas las partes, un instrumento de persuasión apareció en la primera línea de las necesidades del momento, que era el diálogo, ¿no? El diálogo como base y a la vez fruto del consenso, y el diálogo, que es uno de los términos que incluso cuantitativamente, aquí está el profesor Azcona, que fundamenta la mayor parte de sus argumentaciones siempre en cuestiones objetivas, entonces para que no me lo refuten, para que no me lo niegue, el diálogo aparece prácticamente en un 72-76% de estos artículos de opinión de estas editoriales, lo cual, insisto, muestra claramente el metamensaje que se quería elevar, ¿no? En definitiva, la responsabilidad del periodista, y concluyo, caminó pues por la vía pedagógica, por la vía de la enseñanza del comportamiento democrático, y lo hizo no para tratar de simplificar la realidad, como he tratado de ocultarla o de evitarla, sino para acercar al resto de la sociedad la complejidad de aquel momento, ¿no? Del cual ellos mismos eran partícipes. Seguro que nos puede dar evidencia, testimonio de ello. Su responsabilidad, como la responsabilidad de los periodistas como intelectuales colectivos, fue asumir los retos del momento y apostar decididamente por la democracia, no por una tendencia ideológica concreta, que la tenían y la manifestaban como era lógico, sino por un talante, ¿no? Por una actitud ante los problemas que atravesaba aquella España. De hecho, queda fuera de toda duda que tanto el prestigio social como el poder de influencia en la vida pública que las encuestas atribuyeron a los profesionales de los medios escritos durante los años 80 y 90 del siglo pasado estaban directamente relacionados con el protagonismo de los periodistas en la transición. Creo que es indudable. El compromiso de los periodistas con su sociedad difería radicalmente del patrocinado por el régimen político que feneció. Sus aspiraciones, las aspiraciones de esa prensa y radio del movimiento, no pasaban sino por adoctrinar para uniformar a una opinión pública que es difícil, algunos niegan que exista, como saben, una opinión pública sensu stricto en los regímenes autoritarios o totalitarios. El extraordinariamente complejo paso de un régimen autoritario a uno democrático exigió al conjunto de periodistas un grado de responsabilidad social que, desde mi punto de vista, se cumplió más que sobradamente al fomentar la estabilidad y la moderación del proceso, al utilizar su indudable capacidad de influencia, no estoy hablando de grupo de presión, pero su influencia en el tejido social para evitar enconamientos y facilitar la vía
pacífica al Estado de Derecho. La práctica periodística de la transición marcó los límites del campo democrático, ayudó a los ciudadanos a conocer las reglas del juego y los animó a que participaran plenamente de la política. Con todo, por lo que a la transición se refiere, yo creo que la responsabilidad de los periodistas convirtió aquellos años en una época áurea en la formación de opinión en el sentido más digno del término. Muchísimas gracias. Pero primero agradecemos a don Luis Carlos Ramírez, que yo creo que ha sido un auténtico ponente del Congreso en el contexto de la prensa. Yo creo que debería aparecer ya como ponente, más que como presentador, porque ha sido una magnífica exposición la que nos ha hecho. Y después, hablar mínimamente, antes de entrar en el debate, que yo creo que podemos intervenir todos y podéis preguntar a los dos ponentes, del profesor Ricardo Martín. Yo creo, Ricardo, que en estos días de atrás hemos visto la raíz económica, la raíz jurídica, la raíz religiosa, pero tú acabas de dar otra raíz, la raíz periodística. Claro, porque ya antes nos has dicho, la responsabilidad social de los periodistas en la transición sirvió de estímulo para la creación del Estado de Derecho que se estaba configurando en democracia. Primero. Segundo, la revista y los diarios fueron abriendo la transición, creando un clima de opinión, siendo intelectuales, artistas, empresarios, artistas lo añadió yo, auténticos transformadores de la verdad, de la realidad española, siendo un verdadero parlamento de papel. Me ha gustado mucho la expresión de parlamento de papel. Un cambio generacional del periodismo con nuevos estudios en universidades de este tema muy considerado. Yo aquí tendría mis objeciones, porque universidades tan potentes y tan católicas que han creado periodismo, y el periodismo de pensamiento cristiano no aparece por ningún lado. Este es un tema muy... Ya fue posterior, ¿eh? No, pero bueno, está ahí, está bueno, pero ya hace muchos años que están saliendo periodistas de ahí. La situación real de los medios afines al régimen iba cayendo, y la gente quería la nueva prensa de esta nueva etapa. En poco tiempo, todo el mundo... Esto es mío. Creía saber de política, ¿te acuerdas? Todo el mundo hablaba de política, nadie sabe. Por esta novedad de la opinión libre, que eso es tuyo. El precio del papel y la pérdida de la publicidad en la transición hizo una transformación gigante. En 3 años aparecieron 1.012 nuevos medios, la mayoría cayeron, como es lógico, pero otros quedaron ahí. Es un tema esencial, que yo lo he apuntado como algo fundamental, que el país desbancó al ABC como sistema de los cambios. Por eso es muy importante reconocer que hasta la llegada de Felipe González no se da la transición completa, para que se vea toda la dimensión. Bueno, esto, digamos, un poco como raíz de lo que hemos escuchado ahora. Gracias, José Luis, pero bueno, somos al fin y al cabo los que tenemos que trabajar, ¿no?, porque este seminario tenga una presencia aquí en la Fundación Universitaria Española, y lo vamos consiguiendo año tras año. La verdad es que llevamos, como muy bien ha dicho el director del seminario, don José Luis, una mañana donde cada conferencia, ¿no?, nos ha dado una visión muy diferente sobre algunos aspectos de la transición, y además por 3 catedráticos de historia contemporánea. Y creo que cerrar la mañana con otra mirada de un jurista, como es don Vicente Garrido, nos va a dar también otra perspectiva diferente y otra manera de acercarnos, ¿no?, a lo que ha sido la transición. Don Vicente Garrido, que además vivió esa transición también como memoria viva, ¿no?, como protagonista de ella, ¿no?, y hoy nos contará, ¿no?, cómo fue esa mirada y ese siendo ese protagonista, como ayer lo hablábamos también con don Leopoldo Calvo Sotelo. Por lo tanto, esa mirada viva de la transición nos va a hacer cerrar, ¿no?, este seminario, este congreso, de una manera excepcional. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Tenía que estar hoy presente un constitucionalista, ¿no? Sin su mirada no podríamos terminar de analizar esta etapa de nuestra historia, que además en el año 2003 fue presidente y conseller jurídico de la Comunidad Valenciana, que ha sido ponente de más de 1.000 dictámenes y deliberados sobre más de 1.500 dictámenes, que ha sido presidente de la Fundación y profesor Manuel Broseta y director de la Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano, que es miembro de la Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano hasta el año 2018 y fundador de la Revista Española de la Función Consultiva, que es además
miembro del patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, y del patronato del Centro de Memorial de las Víctimas. Ha impartido una veintena de cursos académicos en diversas universidades españolas y extranjeras, y que yo sigo diciendo a todos los presentes que para conocer realmente el trabajo de los catedráticos que nos han acompañado a lo largo de esta mañana, lo más importante es leer su obra, ¿no? Su obra es la que realmente nos define su trabajo, y el profesor Vicente Garrido pues, ha abordado diversos temas a lo largo de su carrera profesional, desde lecciones y medios de comunicación, temas de la Constitución, de la España autonómica, de los estados de las autonomías. Es decir, realmente es una persona que ha dedicado su vida profesional, pero yo creo que también su vida personal, a este periodo de la historia, desempeñando diversos puestos de acción política, ¿no? Y formando parte de esos partidos políticos que definieron este periodo de la historia y que hoy hemos tenido la oportunidad de analizar y, sobre todo, bueno, pues de abordar desde esas diversas miradas y además con un tratamiento absolutamente poliédrico, libre y regenerador. Así que doy la palabra al profesor Vicente Garrido. Un pequeño detalle, que lo conozco yo por conocerlo, por ser amigo personal de él. Él ha sido admirador y amigo de Adolfo Suárez padre y es amigo íntimo de Adolfo Suárez hijo. Su presencia el día que empezamos este proceso del tema de la transición, él presentó a Adolfo Suárez hijo y verdaderamente siempre se ha sentido muy unido a ese momento, como ha dicho Cristina, por su amistad personal y colaboracional justamente en la transición democrática. ¿Ya? Sí. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a esta fundación, mi agradecimiento a don José Luis Sánchez, director de este seminario, y a la secretaria Cristina del Prado, además, por la presentación que me ha hecho. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a participar en este seminario. Me hubiera encantado estar ayer tarde y esta mañana, porque todos los temas que se han abordado, que los he visto en el programa, me han parecido interesantísimos, y los ponentes, por supuesto, también. Y mi reconocimiento a que sigáis desde esta fundación desarrollando una labor que yo considero esencial, como es la de difundir, como dice los objetivos de la fundación, dar instrucción, preparación y ampliación de estudios superiores a todas las personas jóvenes y mayores, que yo considero que es muy importante. A mí me encanta asistir a jornadas en las que pueda aprender algo, y yo intento también pues transmitir algo con lo que puedan aprender los demás. Bien, he venido a hablar de un tema que a mí me apasiona, como ha dicho José Luis Sánchez, que es la transición. Efectivamente, la transición la viví de muy jovencito, pero me involucré mucho, ¿no? La verdad es que milité en un partido liberal que luego se integró en Unión de Centro Democrático. Ya no he militado en ningún otro partido, porque me sitúen al menos ideológicamente. Y aposté, por supuesto, por el cambio político de un régimen autoritario a un régimen democrático. Me gusta que viajemos a nuestro pasado más inmediato, donde se hallan nuestros orígenes, que conforman nuestro presente, y espero que también nuestro futuro más inmediato. Lo curioso que yo quiero destacar hoy aquí es que sin que España fuera entonces un Estado de Derecho tal y como lo concebimos hoy, con una auténtica separación de poderes, con un reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la transición de ese régimen autoritario, de ese régimen autocrático, a un régimen democrático, se hizo desde la legalidad. Y por eso siempre decimos que no hubo revolución. Sí que hubo sangre, claro, pero la sangre no fue consecuencia del cambio de régimen, porque la ETA, que lo he oído aquí, y yo estoy muy sensibilizado, porque como se ha dicho, presido la Fundación Profesor Manuel Boseta, que fue asesinado por ETA. Precisamente anteayer tuvimos en la Universidad Católica una jornada
que hacemos todos los años para sensibilizar a los jóvenes acerca de este terrible cáncer que hemos sufrido durante los últimos años, durante los años de la democracia en España. Pero ETA nace con Franco y se decía que era porque querían cargarse la dictadura. Mentira. En absoluto, porque la mayor parte, el 90%, el 95% de los atentados de ETA se producen en plena democracia. Bien, entonces, la sangre no es por el cambio de régimen, la sangre es porque son unos descerebrados y porque pedían la independencia y una república socialista para el País Vasco, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, aquí en España no hubo revolución, como ocurrió en Portugal, la revolución de los claveles, en 1974, para acabar con un régimen autoritario, implantar un régimen socialista con una constitución, la del 76, marcadamente socialista y que duró poco. ¿Por qué? Porque era una constitución ideológica, en contra de lo que ocurre con nuestra constitución, que es una constitución de consenso que se hizo por el acuerdo de diferentes fuerzas políticas y después de 46 años que vamos a cumplir el próximo mes de diciembre, pues esa constitución sigue vigente con todos los problemas que se quiera, pero es una constitución bajo cuya vigencia pues han podido gobernar fuerzas políticas de signo ideológico diferente, como uno de centro, Unión de Centro Democrático, como el Partido Socialista con Felipe González, como luego el Partido Popular con José María Aznar, luego otra vez el Partido Socialista con el presidente Zapatero, otra vez vuelta al PP con el presidente Rajoy y ahora, bueno, pues con el presidente Sánchez, que llega al principio con una moción de censura y luego, bueno, pues con acuerdos con diversas fuerzas políticas. La realidad es que, bueno, ha dado un buen resultado esta Constitución porque ha permitido gobernar a fuerzas políticas, insisto, de signos políticos diferentes. Bien, ¿cómo se hace la transición, el aspecto jurídico del tránsito de un régimen autocrático a un régimen democrático? Pues España era, en la época de Franco, era un reino sin rey. Por definición, era un reino. Lo decía así la ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947, que por cierto fue sometida a referéndum y se aprobó por referéndum. Bueno, pues en esa ley de sucesión en la jefatura del Estado se decía que España era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se constituye en reino. Esto lo decía, por lo tanto era un reino sin rey. Convertía en vitalicia la jefatura del Estado en Franco y establecía la facultad que tenía Franco de proponer a las Cortes españolas el candidato, la persona que le tenía que suceder a él en la jefatura del Estado. El requisito que ponía es que tenía que ser una persona de estirpe regia, que fuera católica y mayor de 30 años. Bueno, pues ahí quedaba un tanto abierto, pero muy restringido a una persona de estirpe regia, por lo tanto. Y bueno, esto cuando se aprueba esta ley, inmediatamente hay un manifiesto desde Estoril, que es donde vivía don Juan de Borbón, protestando y denunciando la ley de sucesión, diciendo que quién era Franco para decidir quién tenía que sucederle como jefe de Estado, cuando el aspirante, digamos, a ser rey de España era don Juan de Borbón, que era el que tenía los derechos dinásticos por habérselos transmitido su padre, el rey Alfonso XIII, antes de fallecer. Bien, pero la realidad es que en aplicación de la ley de sucesión, Franco designa en 1969 a el príncipe Juan Carlos de Borbón, el hijo de don Juan, lo designa como sucesor a título de rey en la jefatura del Estado. Ya os podéis imaginar, y es sabido, pues cómo le sentó esto a su padre, don Juan de Borbón, y las tensiones que se generaron entre padre e hijo. Pero la realidad es que se promulga una ley que es la Ley 62 del 69, de 22 de julio, en la cual, bueno, pues aquí se establece toda
sucesión, al producirse la vacante en la jefatura del Estado, se instaurará la corona en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el orden regular de sucesión establecido en otra ley. Bueno, y bueno, pues y además se establecía la fórmula de juramento que tenía que prestar ante las Cortes españolas el príncipe Juan Carlos de Borbón, que a partir de entonces pasó a denominarse Príncipe de España. En realidad se huía de que fuera Príncipe de Asturias, que es el título que corresponde al heredero de la corona, pero no quería, Franco no quiso que fuera Príncipe de Asturias porque suponía que el rey era su padre. Entonces se inventó esto de Príncipe de España, y por eso eran los príncipes de España. Y se establecía una fórmula que, bueno, pues produjo muchos quebraderos de cabeza a los juristas, porque era el príncipe Juan Carlos, y así lo prestó ante las Cortes españolas: sí, juro lealtad a su excelencia, el jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Y esto, pues, así se produjo, así lo hizo ante las Cortes españolas. Entonces esta designación por medio de ley, pues, planteaba algunos problemas. Uno, el problema del perjurio. Será un rey perjuro si luego no cumple con la lealtad a los principios, porque Franco llega un momento en que se muere. Y cuando Franco se muere, pues automáticamente el príncipe de España pasa a ser proclamado rey y hace un juramento también y un discurso de la corona, en la que ya anuncia que el futuro de España se tiene que basar en un efectivo consenso de concordia nacional. La verdad es que el rey Juan Carlos, con su trayectoria en los primeros momentos de acceso al trono, pues rompe con la legalidad franquista. Se respeta porque se pasa sin infringir la ley, se da un salto de tal manera que la nueva legalidad es incompatible con la legalidad franquista, pero todo se hace legalmente, que es lo curioso, que no siendo un Estado de Derecho se hace todo legalmente y no de una forma revolucionaria. Pues bien, esto planteaba dos problemas. Uno es del perjurio, al que ahora me referiré, pero planteaba otro problema, que era el problema de la legitimidad dinástica. Se decía que el rey Juan Carlos carecía de legitimidad, tenía la legalidad, había llegado legalmente a la corona, pero carecía de legitimidad dinástica, porque los derechos dinásticos los ostentaba su padre, que era el conde de Barcelona. Y bueno, pues con el tiempo, y esto es importante destacarlo, el rey Juan Carlos adquiere la triple legitimidad: la legitimidad dinástica, porque su padre, don Juan, renuncia y transmite los derechos dinásticos en favor de su hijo ya rey el 14 de mayo de 1977, un mes antes de celebrarse las primeras elecciones democráticas, en un acto que, recordaréis, se celebró en el Palacio de la Zarzuela. Don Juan le transmite los derechos dinásticos. Por lo tanto, a partir de ese momento, el rey Juan Carlos ya asume, también ya adquiere la legitimidad dinástica. La legal la tenía y le faltaba, y la histórica, evidentemente, anudada en siglos de años de monarquía, y adquiere también la legitimidad democrática. Y esto es importante saberlo, porque la corona está prevista y la monarquía está prevista como forma política del Estado en la Ley para la Reforma Política, a la que ahora me referiré. Es la ley de tránsito de las leyes fundamentales del reino a la democracia. Y en esa ley para la reforma política, que fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, ahí ya adquiere una legitimidad democrática, porque el pueblo vota en referéndum esa ley en la que se dice que España, la forma política del Estado, es la monarquía parlamentaria. Y luego, además, cuando se vota en referéndum la Constitución de 1978, una Constitución que está elaborada por los representantes del pueblo elegidos en unas elecciones libres y democráticas por sufragio universal,
Por lo tanto, los representantes del pueblo elaboran esa Constitución, la votan y luego se somete a referéndum esa Constitución. Y, por lo tanto, la legitimidad democrática de la monarquía parlamentaria es evidente. Yo quiero aquí, además, hacer un punto y aparte. Se habla mucho de que la monarquía, que si se tiene que someter a referéndum, que el pueblo tiene que decidir si monarquía o república. Mirad, la República Española jamás fue sometida a referéndum. La Constitución de 9 de diciembre de 1931 no fue sometida a referéndum. No es como ocurrió con la Constitución del 78. La República, la Segunda República Española, se proclamó por las bravas el 14 de abril de 1931, después de haberse celebrado unas elecciones municipales en las que la mayor parte de los votos y de los concejales se lo llevaron los monárquicos, pero en las grandes urbes quien triunfó fueron los republicanos. Y los republicanos hicieron esa interpretación de España se ha acostado monárquica y se levanta republicana, y por lo tanto se proclama por las bravas en la Puerta del Sol la República Española. Pero esa república no fue nunca ratificada por el pueblo español. Nunca. Hicieron una Constitución y la Constitución no fue sometida a referéndum. Esto lo digo para quien está insistiendo mucho en que la monarquía española no ha sido sometida a referéndum. Pues sí, sí ha sido referéndum 2 veces. Por lo tanto, goza de legitimidad democrática. Antes me refería, bueno, se discutió mucho si la corona, el hecho de que fuera una monarquía, si era una... Cuando muere Franco y el rey accede a la jefatura del Estado, si es una proclamación, si fue una instauración, si fue una restauración, si fue simplemente un juramento o una aplicación automática de lo que la legalidad vigente en aquel momento. Bueno, yo creo que jurídicamente lo que fue es una instauración de la monarquía. No se restauró porque la restauración hubiera comportado seguir el orden sucesión dinástico y le hubiera correspondido a don Juan de Borbón. Por lo tanto, fue una instauración. Bien, el rey, cuando llega, se encuentra con que el presidente del gobierno es Carlos Arias Navarro. Y el rey lo que hace es ratificar a Carlos Arias Navarro. Tenía la facultad de nombrar y de cesar libremente al presidente del gobierno. Y el rey, yo creo que prudentemente ratifica en su cargo a Carlos Arias Navarro, aunque el rey, él ya sabía, Carlos Arias Navarro, pues cómo actuaba y tal, y el rey quería otra cosa. Y la verdad es que duran pues medio año cuando el rey intenta que Carlos Arias lleve a cabo una serie de reformas y ve que no. Hay una frase muy famosa de Arias Navarro que le dice a Torcuato Fernández Miranda, y dice: cuando estoy con el rey me pasa como con los niños, no los aguanto más de 5 minutos. Bueno, pues esto no se soportaba. Ni el rey soportaba a Carlos Arias, ni Carlos Arias soportaba al rey. Y al final, pues el rey en el Palacio Real, en una presentación de cartas credenciales, al acabar le dice a Carlos Arias: mira, esto no puede seguir así, te agradezco mucho los servicios prestados, te voy a nombrar marqués de Arias Navarro. Y bueno, pues Arias Navarro dicen que facilitó las cosas también, que no. Y bueno, pues el rey ya le encargó al que había sido su preceptor y su profesor de Derecho Político, que era Torcuato Fernández Miranda, al cual había nombrado presidente de las Cortes, porque el rey tuvo la suerte de que el presidente de las Cortes, que era Alejandro Rodríguez de Valcárcel, el mandato le acababa el 26 de noviembre y por lo tanto, pues Franco no lo pudo renovar. Tuvo esa suerte, acabó su mandato y entonces el rey nombró a Torcuato, porque era facultad que tenía él, tenía todos los mismos poderes que tenía Franco, a Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda había sido su preceptor y su confesor político, y entonces le pide que como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, pues que haga lo posible para que hay que elegir nuevo presidente de gobierno y él apuesta por Adolfo Suárez. Y bueno, pues Torcuato Fernández Miranda, esto se ha hablado mucho, pues todo la estrategia que establece, apoyado
por algunos miembros del Consejo del Reino, no por otros, pero elaboran una terna de la cual Adolfo Suárez pues era el más irrelevante de los tres, porque los otros dos, si no recuerdo mal, eran Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo, si no recuerdo mal, que eran personas de mayor peso. Pues al final, la estrategia que monta Torcuato Fernández Miranda es tal que al final sale propuesto Adolfo Suárez, que es lo que el rey quería. Y con Adolfo Suárez pues empieza esa transición jurídica. ¿Cómo hacemos para que España sea una democracia? Pues primero se elabora una ley para la reforma política. De la ley a la ley, es la frase famosa de Torcuato Fernández Miranda. No caer en el perjurio, no, porque las leyes fundamentales del reino, aunque la ley de principios del movimiento nacional proclamaba que eran principios inalienables, imprescriptibles e inderogables, toda ley es derogable. Y por lo tanto, las propias leyes preveían su reforma como mediante la aprobación por las Cortes españolas y posteriormente con un referéndum. Y así se hizo, se elaboró una nueva ley fundamental, no se llamaba ley fundamental, pero popularmente se llamó la octava ley fundamental. De las 7 leyes fundamentales del reino, esta fue bautizada por Pablo Lucas Verdú como la octava ley fundamental. Y esa octava ley fundamental realmente rompía con el espíritu de las leyes fundamentales del reino, porque esa octava ley fundamental pues lo que proclamaba era que España era una monarquía parlamentaria, que se tendría que elegir unas Cortes integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, que se elegirían por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, etcétera, etcétera. Pues ya establecía lo que era la democracia, un régimen democrático. Y esa ley se aprueba primero por las Cortes españolas en una sesión que se denominó el harakiri político del franquismo. Aquellas Cortes, cuando aprueban esa ley para la reforma política, se están haciendo el harakiri, mueren esas Cortes, y esa ley para la reforma política se somete a referéndum, como he dicho antes, el 15 de diciembre de 1976, y se aprueba por una gran mayoría. Hay que decir que los partidos de oposición no la tenían, pidieron la abstención, no estaban muy por la labor porque estaban recelosos, pero la realidad es que la inmensa mayoría del pueblo, un 90 y pico %, votó a favor de esa ley para la reforma política, que era la que había impulsado Adolfo Suárez, con el concurso también, evidentemente, de Torcuato Fernández Miranda. Y así es como se evita ese temor que algunos tenían y que sobre todo de sectores inmovilistas señalaban que el rey iba a ser un rey perjuro porque había jurado los principios del movimiento nacional y ahora estaba haciendo algo contrario a los principios del movimiento nacional. Pues hizo promulgar la ley para la reforma política de una forma absolutamente legal. Mediante su reforma la habían aprobado las Cortes franquistas, además, se había sometido a referéndum y por lo tanto se había seguido el procedimiento establecido en las leyes fundamentales del reino. Y por tanto, es verdad que había un artículo 6 en la Ley Orgánica del Estado muy curioso que decía: el jefe del Estado debe cuidar la continuidad del Estado y del movimiento nacional. Claro, el jefe del Estado ya no era Franco, era el rey. Pero bueno, insisto en que se hizo todo de una forma absolutamente legal y que por lo tanto pues no cabía tachar de perjuro al rey. Y bien, pues Adolfo Suárez es el que impulsa con el rey y también con el concurso de otros líderes políticos, porque lo que hace es aprobar esa ley y después de aprobar esa ley, en aplicación de esa ley, pues esa ley es la ley 1 de 1977, y lo que se hace en aplicación de esa ley es primero elaborar unas normas electorales en 1977, meses antes, en marzo del 77, se aprueban unas normas electorales que van a regir las primeras elecciones democráticas. Y se convocan elecciones para el 15 de junio de 1977. Previamente, Adolfo Suárez lo que hace es legalizar todos los partidos políticos, y en especial el Partido Comunista de España, que era un partido
muy potente en la época, aunque luego se vio que tras las elecciones generales pues no tenía tanta potencia, porque sacó solamente un 9% de los votos frente al 26% del Partido Socialista, o sea que en la izquierda se impuso el Partido Socialista Obrero Español. Pero bueno, ahí también pues fue un momento muy complicado en la transición, el Sábado Santo Rojo, que se llamó, porque se legalizó, o se hizo público la legalización, un Sábado Santo Rojo. Y bueno, pues se tenía, lógicamente, esto era una exigencia de los partidos de oposición al franquismo, que tenían que estar legalizados todos los partidos. Y así se hizo. Adolfo Suárez sufrió mucho con esto, pero él hizo lo que él creía, y lo que creíamos mucho que se tenía que hacer, que era unas elecciones libres, y lo fundamental era que pudieran concurrir todas las fuerzas políticas y así ocurrió. Se hicieron las elecciones el 15 de junio. De esas elecciones no se convocaron esas elecciones unas Cortes con carácter constituyente, con el único objetivo de elaborar una Constitución, pero evidentemente todos los partidos que concurrieron a esas elecciones en sus programas electorales llevaban el elaborar una Constitución, como así se hizo. Quiero advertir que durante el año 77 y 78, mientras se elaboraba la Constitución por esas Cortes del 77, hubo algo que yo le doy mucha importancia, que son los pactos de la Moncloa, que impulsó Adolfo Suárez, pactos políticos, económicos y sociales, porque España estaba en una situación muy delicada, con una crisis económica enorme, con una inflación brutal. Veníamos arrastrando los efectos de la crisis del petróleo de 1973, no había libertad de expresión, las libertades fundamentales como reunión, asociación, pues estaban muy limitadas, y bueno, pues en esos pactos políticamente pues se desmanteló lo que era la estructura del movimiento nacional. Y fijaros que es importante que esos pactos de la Moncloa fueron suscritos, y mirar que era la época delicada, por UCD, por el PSOE, por el Partido Comunista, por Convergencia y Unión, por el Partido Nacionalista Vasco, por Comisiones Obreras. UGT no quiso, pero al final, como se quedaba descolgada, al final suscribió los pactos de la Moncloa. Y Alianza Popular suscribió los pactos económicos y sociales, pero no los políticos. No estaba de acuerdo, pero todos los demás, fijaros qué espectro tan amplio de partidos políticos suscribieron esos pactos de la Moncloa. Fue algo, ya digo, muy importante, que se firmaron el 15 de octubre de 1977. Y bien, y ya seguimos adelante, y las Cortes así elegidas crean la Comisión Constitucional para elaborar una Constitución, Comisión Constitucional que fue presidida por nuestro paisano valenciano, y además persona a la que yo tuve cierta vinculación, afecto y admiración, que fue Emilio Attard. Emilio Attard fue el presidente de la Comisión Constitucional, que la dirigió con indudable maestría, y se crea una ponencia constitucional para redactar la Constitución, que está integrada por 7 miembros, 3 por Unión de Centro Democrático, que eran Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, 1 del PSOE, que era Gregorio Peces Barba, 1 del Partido Comunista, que era Jordi Soletura, 1 de Alianza Popular, que era Manuel Fraga Iribarne, y 1 de Convergencia y Unión, que era Roca Junyent. Qué magníficos políticos que tuvo esa época, y que bueno, fueron los que elaboraron la Constitución, una Constitución que siempre se ha calificado Constitución de la Concordia, porque todos los partidos políticos no pudieron reflejar su ideario en esa Constitución, todos tuvieron que renunciar a plasmar sus objetivos en la Constitución, pero esa es pues la gran virtud que tiene la Constitución, que es una Constitución que no satisfacía al 100% a ninguna fuerza política, pero que, sin embargo, sirvió para pasar de ese régimen autoritario a un régimen democrático, porque nuestra Constitución es una Constitución
democrática. Y luego, pues la Constitución hoy en día en España es sinónimo de democracia, es sinónimo de libertad, aparte de establecer las directrices organizativas del Estado y de contener pues las proclamaciones solemnes en su título, en su preámbulo y en su título preliminar, y definir a España como un Estado social y democrático de derecho, con ese trípode que descansa todo el edificio constitucional, que es el Estado social y democrático de derecho, que es la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero reconociendo la autonomía de las regiones y nacionalidades que se constituyan, porque cuando la Constitución entra en vigor aún no hay Estado autonómico, se constituye mediante la aplicación de las disposiciones de la Constitución. Y la tercera pata, la monarquía parlamentaria. Y ahí descansa todo el edificio constitucional. Y ahora, pues después de... Vamos a celebrar próximamente 46 años de ese cambio profundo que, a mi juicio, ha dado un resultado muy positivo, que se puede, desde luego, reformar la Constitución. ¿Por qué no? Claro que sí, pero para reformar la Constitución tiene que ser en un momento oportuno, desde luego. Tiene que ser en un momento oportuno, tiene que ser mediante un consenso similar a aquel que se utilizó para la aprobación de la Constitución, y desde luego otro requisito fundamental es que no se desfigure el régimen político que la Constitución establece, porque es que ahora estamos oyendo hablar mucho de que es necesario un nuevo proceso constituyente. Un nuevo proceso constituyente. Esto lo pide mucho la izquierda o la extrema izquierda, mejor. La extrema izquierda es la que pide un nuevo proceso constituyente. No te dicen para qué. Te dicen que porque hay que elaborar una nueva Constitución, porque la actual Constitución no ha sido votada por las generaciones actuales. Hombre, claro. Y yo siempre, a mis alumnos, les pongo el ejemplo. Cuando me dicen esto, les digo, mira, que no se engañen. La vigente Constitución de los Estados Unidos de América es de 1791. He dicho bien, 1791. Ha sido objeto de reformas, pero esa es la Constitución vigente. En Bélgica, la Constitución vigente es de 1831. Y si nos vamos al siglo XX, pues la Constitución de Austria es de 1920, obra de Hans Kelsen. La Constitución italiana, que recoge muchas cosas de la Constitución republicana del 31, española, es de 1947. La Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, es de 1949. La Constitución de Francia, de 1958. Por lo tanto, la nuestra es muy joven, es del 78. ¿Pero qué están diciendo? De que las generaciones nuevas, las actuales, no han votado. Hombre, ¿y qué quieren votar? Todos sospechamos qué es lo que quieren votar. Quieren un proceso tipo el que hicieron en Chile. En Chile no elaboraban la Constitución los representantes del pueblo, no. Eran representantes de las asociaciones de vecinos, representantes de los grupos feministas, representantes de los grupos LGTBI, representantes de los grupos ecologistas, representantes de... Sí, un totum revolutum para hacer una Constitución, digámoslo claro, comunista, y para cargarse la democracia. Afortunadamente, los chilenos fueron listos, se dieron cuenta, y cuando la sometieron a referéndum, la tiraron para atrás. La tiraron para atrás, afortunadamente. Por lo tanto, toda esta gente de partiditos pequeños, pero que han adquirido gran poder últimamente, merced a... Ya saben ustedes por qué, ¿no? Porque alguien que se quiere mantener en el poder, pues hace concesiones a esos partidos pequeños que al final están adquiriendo un poderío que no se corresponde en absoluto con su vigor electoral. Pero poco a poco pues van consiguiendo algunas conquistas.
Bueno, pues eso es lo que ahora pretende. Yo, si me preguntan si soy partidario de reformar la Constitución, sí, ¿por qué no? Claro, hay cosas que se deben reformar. ¿Por qué no? Como todas las leyes se deben reformar, pero no para desfigurar el régimen, no para saltarnos, para cargarnos lo que es la democracia, que es lo que quieren muchas de las personas que están pidiendo una reforma de la Constitución. Afortunadamente también nuestra Constitución contiene un procedimiento de reforma muy complicado. Pues, hombre, se hizo fantásticamente bien. Porque para reformar, por ejemplo, pues la monarquía parlamentaria, para algunas partes de la Constitución, o todo lo relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas, hace falta que el Congreso de los Diputados apruebe la reforma por mayoría de 2/3, que el Senado apruebe la reforma por mayoría de 2/3, que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones, que las nuevas cámaras elegidas en esas elecciones ratifiquen la reforma por mayoría de 2/3 del Congreso y mayoría de 2/3 del Senado, y a continuación que la reforma se someta a referéndum. ¿Se puede reformar la Constitución? Sí, pero bueno, pero un procedimiento muy complicado y un procedimiento que afortunadamente está así, porque si no, vamos, si hubiera sido una cosa sencillita se hubieran cargado ya. Esto está claro. Y bueno, pues ahí estamos. Yo, como soy muy del régimen del 78, lo defiendo siempre, la Constitución del 78, el régimen del 78, que es una expresión que hubo un momento en que estaba así como denostada. No, yo opino como Felipe González. El otro día, no sé si visteis en un programa de televisión una entrevista que le hacían a Felipe González y a Alfonso Guerra, a la vez, que estuvieron los dos geniales. Y Felipe González decía lo que yo estoy diciendo ahora, defendiendo el régimen del 78. Oiga, es que el régimen del 78 es el que ha producido bienestar y libertades en España. Ese régimen del 78 que algunos quieren tirar por los suelos. Sí, claro, es que ellos dos, que no son monárquicos, que son republicanos, están defendiendo la monarquía parlamentaria. Los dos. Alfonso Guerra le invitó a dar una conferencia en el Colegio Notarial y lo decía claramente. Decía, pero vamos a ver, ¿quién va a ser el presidente de la República? Sánchez. No son monárquicos, ellos son republicanos y son federalistas, sí, pero dice, pero es que con esta monarquía España ha prosperado. Y cuando le preguntan por el rey Juan Carlos a Felipe González, pues yo creo que Felipe González tiene mucha simbiosis, ¿no?, con el rey Juan Carlos, él contesta diciendo que todas estas cosas de cotorreos que ocurren y por ahí tal y cual, y chismes que no pueden opacar lo que hizo el rey Juan Carlos en la transición, que es que él tenía todos los poderes como Franco y se fue despojando de esos poderes para pasar a ser no un rey gobernante, sino un rey reinante, que es lo propio de la monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? Gobierna los distintos gobiernos. Y los distintos gobiernos, pues las leyes que se han ido aprobando, pues el rey las tiene que sancionar y promulgar. Esto que se dice también, como el rey firma la... Tenemos que ir terminando. Sí, pues nada, pues eso, pues ya he terminado, ya he dicho todo lo... Podría estar hablando mucho rato más o decir, hasta aquí hemos llegado. Unas pinceladas, una alegría, dice don Vicente Garrido, hablar del paso de un régimen autoritario a un régimen democrático. No hubo una revolución como la de los claveles de Portugal. Hay consenso y pacto. España pasa de ser un reino sin rey, con Franco, a un reino con rey que propone el general a la jefatura del Estado. Don Juan de Borbón protesta diciendo que Franco no podía decidir quién le sucedería dinásticamente. En 1969 se designa como sucesor a título de rey a jefatura del Estado don Juan Carlos. Se inventan el título de príncipe de España como sucesor a título de rey. El rey Juan Carlos carecía de la legitimidad dinástica, aunque tenía la legal
la histórica y, por supuesto, después va a tener la democrática, porque 2 veces es votado por el pueblo. Luego, después de la Constitución, se vota, primero en la ley de la reforma y luego en la Constitución se vota al rey. Por tanto, la República Española, yo no lo sabía, me ha encantado saberlo porque lo vamos a decir, no fue nunca sometida a la Segunda República, no sé si la primera lo fue, pero la Segunda República en todo caso no se proclamó a las bravas, se proclamó sola con un tema de elecciones municipales, ni siquiera generales, y nunca fue un tema sancionado. Bueno, Adolfo Suárez sale como presidente porque se le propone justamente aquí. Hay que tener en cuenta también esto, yo me da que pensar, porque si Franco no era tonto, ¿cómo puede ser que fuera gobernador de Franco, ministro del movimiento, que sea una persona como lo de la perestroika, ¿no? Que desde dentro hace justamente toda, con el rey Juan Carlos, también propuesto por Franco, hace las reformas, ¿no? Todas estas reformas. Adolfo y el rey y otros líderes políticos, yo creo que es muy bien señalar esto, fueron los que hicieron toda la reforma, muy especialmente el rey Adolfo Suárez, lógicamente. Es muy importante señalar lo del Partido Comunista, que ni siquiera Alemania lo tenía aprobado, porque lo consideraban algo contrario a una democracia. Y aquí se aprueban todos y todos los partidos participan de las primeras elecciones. Es interesante lo que nos ha dicho Vicente, UCD, PSOE, Comunistas, UGT, Alianza Popular, todos preparan esa reforma política y todos se adentran en el tema constitucional. Reconocimiento de las nacionalidades y de las regiones y todo lo que nos ha dicho. Ahí me gustaría, y si quieren ustedes por la hora, por si luego no da tiempo, pueden preguntarle a don Vicente lo que crean conveniente, pero me gustaría una síntesis de medio minuto más. De la ley a la ley. Lo ha dicho él, lo dijimos al principio. Esto es muy importante, porque los grupos que defendían el franquismo eran muy potentes, muy potentes. Yo conozco a una persona que le confesé en las puertas de la muerte que votó sí por Franco. Votó sí por Franco, Mateo de Ros. Fernando, que se estudia sí por Franco. O sea, una democracia que se busca realmente con un proceso constituyente muy serio de lo que supone la transición admirada en el mundo entero. Es verdad, lo del profesor Azcona, que nos ha dicho, cuidado, tener en cuenta eso, pero tener en cuenta todo lo que supone ETA, que ya nace con el franquismo, que como muy bien ha dicho esta mañana, lo primero que busca ella es una independencia por encima de todo, más que la democracia en sí misma, y por tanto ahí hemos visto, y que tiene unas raíces en lo jurídico, en lo económico, en lo religioso, en lo periodístico. Hemos descubierto también que este lastre de ETA entorpece la transición mucho. El consenso y el pacto llevó a apoyar una Constitución. Muchos no daban crédito a lo que iba a pasar en España y acaban reconociendo un país modélico y respetable. Vivir en la verdad, como decía don Julián Marías, es lo que hace realmente la posibilidad del consenso. No tolerar la mentira, y en estos momentos quizás vivimos una situación de mentira. Consenso para una reforma de la Constitución, pero no para desfigurar la identidad de la actual, porque con ella se desfiguraría la identidad del país. Muchas constituciones nacen en 1700, en 1800, en 1900, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera, y sin embargo siguen vigentes con reformas. No se puede reformar, sí, pero teniendo en cuenta realmente, como ha dicho don Vicente, la identidad. Muy bien, yo querría, como última, no tiene nada que ver con el Congreso, pero aprovecho la estancia, ni siquiera se lo he comentado a Cristina, porque me parece que es algo que llevo en el corazón, lo he dicho muchas veces, desde una perspectiva histórica, que, repito, no tiene que ver con el Congreso. Yo he pedido en muchos momentos para Rafael Nadal un reconocimiento de la Casa Real. A mí me gustaría, en la antigüedad, por una batalla te hacían marqués, duque, conde, porque defendías España. Hoy nadie como Nadal ha hecho mundialmente, históricamente, una defensa de nuestra nación. A mí me gustaría, y lo voy a escribir, lo voy a proponer a la Casa Real, que lo hicieran duque de Manacor. Me parece que con esto se acercaría muchísimo a la Casa Real a los jóvenes, a los deportistas, y que es una figura esencial para este periodo de España como persona y como deportista. Simplemente decirlo, porque igual que presentamos a doña Carmen para el premio de las órdenes militares desde el seminario, pues ahora que está doña Cristina delante, está un constitucionalista, estáis profesores y tal, me parece que
que efectivamente, es decir, yo creo que la Casa Real se fundamentaría mucho más si tuviera, como en Inglaterra y en otros sitios, gente actual, de científicos, de deportistas, pero es que el caso de Nadal es extraordinario. Es extraordinario. El abrazo a veces que se ha dado con el rey Juan Carlos, con el rey Felipe, los dos juntos parecían que era lo mejor de... No sé, que lo sepáis. Lo único que ocurre, José Luis, es que el actual rey no ha concedido ningún título pero si nobiliario. yo no para, Ninguno, si lo concedo, no, alguno ha concedido. Yo creo que no, creo que uno. El rey Felipe... Creo que uno. Pero ya lo tengo que confirmar. El rey Juan Carlos sí, todos los años, sí. 4, No, pero 5, que lo puede hacer, Sí, hombre, de claro, hecho, en su día, cuando yo hice esa proposición, me dijeron, cuando acabe, buscaremos la manera de que haya un reconocimiento, tal. Pero es que, oye, si es que, vamos, se ha hecho con el del fútbol, con el que ganó el Mundial. Yo creo que Nadal se merece un reconocimiento y que además creo que ayudará a la Casa Real. Bueno, como es una propuesta mía, yo tengo el derecho a seguir haciéndola, nada más. Oye, damos un aplauso a don Vicente Nuevo, gracias a todos, a doña Cristina, el más grande, por todo lo que ha hecho por el Congreso, y levantamos la sesión. Muchas gracias.